tardes a nuestros amigos de los medios. Mil gracias. Como ustedes saben, el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales, junto con Gobernación, Estudios Legislativos y Participación Ciudadana, se dictaminó por unanimidad la reforma constitucional del tema de acceso a la información. Cómo estamos evolucionando un sistema integral constitucional de que el IFAI pueda llevar a un órgano autónomo constitucional y que las entidades federativas tengan órganos en espejo, que los partidos políticos y los sindicatos sean sujetos obligados de la ley, que la definición constitucional haga una vez por todas, de manera definitiva, que cualquier ente público o privado que reciba dinero del erario sea sujeto obligado de la transparencia. Fue un acercamiento muy importante el que, con un método novedoso e imaginativo que el senador Encinas empezó a construir junto con el PAN y con el PRI, de que se presentara con contacto de la sociedad civil un consenso de los grupos parlamentarios en el Senado de la República y mandárselo al presidente de la República para ver si lo objeta o no, genera una nueva forma de colaboración y tenía que ser un sistema sui generis porque es un órgano ciudadano que va a garantizar material y sustantivamente el derecho de acceso a la información. Queda, como siempre se dijo, que fuera de manera inatacable y evolucionamos a un mejor sistema procesal constitucional entre órganos autónomos. Todas estas soluciones que se dieron fueron la retroalimentación de los últimos meses, después de haber escuchado a la sociedad civil, a las organizaciones civiles especializadas, a la UNAM, a académicos, al IFE y al IFAI y al mismo gobierno federal, tanto anterior como el actual, el que pudo construirse con una lógica constitucional y con un respeto al legislativo, que hoy concluye en comisión de manera unánime, pasó a pleno a primera lectura y mañana advertimos, todos los grupos, como se anunció en comisión, lo votarán y mañana mismo lo mandaremos a Cámara. Yo le pediría a los diferentes presidentes de la comisión y al senador Encinas, que fue uno de los promoventes de estas iniciativas, en la que se dictaminó, la que se presentó por el PRI y Verde, que entregó en ese momento el presidente electo Enrique Peña Nieto, la iniciativa del senador Alejandro Encinas y la iniciativa de la senadora Laura Rojas, de una manera integral, atender los diferentes puntos de vista que estaban en las iniciativas y dictaminarlas en una sola para poder llegar a este consenso de una deliberación democrática y un mejor México y sin duda contribuir a una mejor democracia constitucional. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues como bien señala el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Cervantes, estamos a punto de concluir un proceso legislativo que se ha caracterizado no solamente por la voluntad política de los integrantes de las Comisiones Unidas, 4 comisiones que dictaminaron 3 iniciativas con el mismo propósito, sino también un proceso pausado que nos permitió la consulta, la reflexión y la construcción de consensos que nos han llevado a que en las Comisiones Unidas hoy votemos por unanimidad una reforma constitucional que pone en el centro de sus preocupaciones el fortalecer el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública. Creo que todos debemos de tener claro que el objetivo fundamental de esta reforma es consolidar un proceso legislativo que inició hace 12 años, tenemos una década de experiencia ya en la aplicación de las leyes de acceso a la información y esta tercera oleada de reformas va, además de garantizar mayor viabilidad del ejercicio del derecho a acceso a la información, que los órganos garantes tengan atribuciones más puntuales. Se ha logrado establecer la autonomía de los órganos garantes, se entiende que el Instituto Federal de Acceso a la Información es un órgano del Estado, un órgano autónomo, especializado e imparcial que deberá garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Y esta autonomía al órgano nacional se hace extensiva a los órganos en las entidades federativas, en todos los estados de la República y en el Distrito Federal. La reforma también prevé la publicación de leyes generales.
la Ley General de Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales. Con esto se va a avanzar en la homologación del marco normativo en todas las entidades, con lo cual no solamente vamos a superar el desarrollo institucional desigual que existe en las entidades, sino también se va a eliminar mucha de la discrecionalidad que prevalecía en algunos estados de la República para garantizar este derecho. Todos los órganos locales serán también autónomos, autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Y creo que uno de los avances más significativos, ahí le voy a parar para que nuestra compañera senadora y los demás den cuenta del contenido de la ley, es la definición muy puntual a la que se refería el senador Cervantes de los sujetos obligados. Hoy toda la información pública es pública, salvo las restricciones que tengan que ver en la ley reglamentaria con motivo de que pusieran en riesgo la seguridad nacional o el interés público, y al mismo tiempo los sujetos obligados quedan perfectamente definidos. Son todas las instituciones públicas de los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos, los gobiernos de los estados, los partidos políticos, los sindicatos y toda persona física o moral que reciba, administre o ejerza recursos públicos. Y creo que esta es una garantía muy importante que va a permitir, en una nueva relación entre la sociedad y el Estado, pues tener el acceso básico a la información pública, en donde también, de acuerdo a esta reforma, la autoridad está obligada a generar información y a preservarla, para lo cual estaremos discutiendo muy pronto una ley general de archivos para que se garantice, que se prevalezca la información independientemente del paso de la autoridad. Perdón por lo largo. Senador Escudero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quisiera resaltar un aspecto que me parece fundamental de todo de este trabajo que duró meses, de un arduo trabajo, donde lo digo con gusto, la participación ciudadana, la sociedad, las ONGs, los destinatarios reales de esta reforma constitucional se apropiaron del procedimiento, y me da mucho gusto. Aquí tuvimos a todas las ONGs diciéndonos qué pensaban respecto a esta iniciativa, cómo se podía mejorar, qué les gustaba y qué no les gustaba. Compartimos con ellas muchas reflexiones, las que nos decía el doctor Cervantes, los sujetos obligados, ¿debían o no debían estar enlistados en la Constitución? Si correspondía a que estos sujetos estuvieran ahí o en otra ley. Aportaciones muy valiosas de los consejeros electorales, de los propios comisionados, de todas estas organizaciones que se dedican a darle seguimiento a la transparencia y rendición de cuentas, que fueron escuchados en las comisiones, que muchos de ellos acudieron 2 veces al Senado, primero con los grupos parlamentarios y luego ante las comisiones. Creo que el trabajo que se ha hecho en el Senado es un trabajo que debe de servir de parteaguas para las siguientes iniciativas que tenemos. Tenemos en puerta la construcción de esta Comisión Nacional Anticorrupción, en donde creo que el esquema que hemos seguido en estas comisiones unidas, pues debe ser el mismo para aplicar. Estamos muy contentos del resultado, estamos muy contentos y nos sentimos que vamos por el camino adecuado cuando trabajamos de manera conjunta con los demás senadores de otros grupos parlamentarios, donde podemos discutir, debatir e intercambiar puntos de vista, pero que al final nos llevan a un mismo camino. Ese camino en esta ocasión ha sido la transparencia, la rendición de cuentas, donde para nosotros, lamentablemente hay que decirlo, pues es un tema muy nuevo. Esta ley de transparencia, ustedes saben, es una iniciativa del 2000, donde la verdad es que ha ido progresando, los temas han ido avanzando, y ahora le hemos dado el máximo nivel que puede tener al elevar a este instituto en un organismo constitucionalmente autónomo. Me congratulo, creo que es un gran avance. Desde aquí felicito a todos los grupos parlamentarios. Esta es una muestra de cómo el Senado
trabaja bien con la participación de todos. Los resultados están sobre la mesa. Es un dictamen en el que todos le dieron su aprobación, no hubo un solo voto en contra, y eso habla de cómo sí podemos trabajar por el bien de este país. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora. Gracias, senador. La conclusión es muy importante porque de 3 iniciativas que se presentaron al inicio de este periodo de la Cámara de Senadores, las 3 iniciativas tenían el proyecto en materia de transparencia. Hoy, diciembre 19, podemos llegar a la conclusión no solamente de un proyecto de dictamen, sino haber pasado ya a su primera lectura en el Pleno del Senado. La definición, como lo señalaban mis compañeros presidentes de las comisiones, de cuáles son los sujetos obligados, era sumamente importante y forma parte pues ya del articulado 6 de la Constitución en su párrafo segundo. También queda muy claro que toda información en posesión de personas físicas o morales que ejerzan los recursos públicos o realicen actos de autoridad están obligados. Otro punto a destacar es que se fortalecen, además de esta década que tenemos legislando sobre la materia en transparencia, se fortalecen de una manera sustancial los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la información y de datos personales, y resulta necesario y resultó de una manera muy importante en estas 3 iniciativas, queda ya unificado un criterio que le da ya pues el proyecto de este dictamen en el fortalecimiento de los mismos. 5, decir que también en estos puntos los órganos garantes de los derechos a la información y protección de datos personales deben no solamente quedar plasmados, pues como hoy seguramente pasará entre la primera lectura y la segunda el día de mañana en la Constitución Federal, sino que también esperamos que en el futuro inmediato sea también adoptado en las constituciones locales y en el Estatuto del Distrito Federal, y consideramos que la creación de esta ley representa una propuesta de federalismo muy importante de manera eficaz y eficiente, y sobre todo respetuosa de la autonomía de los estados. Creo yo que aquí se hace valer principios democráticos como es la rendición de cuentas, la transparencia y desde luego la autonomía. La ruta en la que nos ha exigido la sociedad mexicana es que rindamos cuenta a todos los actores, tanto personas físicas o morales, que ejercemos derechos públicos. Creo que vale la pena congratularse con quienes hoy presiden las comisiones y quienes integran estas comisiones, senadoras y senadores, haber llegado a un dictamen por unanimidad. Creo que eso habla del compromiso que tenemos todos los partidos políticos a través de los grupos parlamentarios de construir una agenda que nos lleve a fortalecer la participación de la ciudadanía y que le demos a instituciones democráticas ese valor tan importante que es la rendición de cuentas. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes. 2 preguntas, por favor. Quisiera saber en principio qué tan importante, cuál es la relevancia de este cambio que formularon para que el nombramiento de los comisionados ya no recaiga en el presidente de la República, sino en el Senado. Esa es una. Y la otra, si al incluir a los sindicatos como sujetos obligados, de alguna manera se resarce el que en la reforma laboral no se haya incluido un artículo que habla precisamente de que los contratos colectivos deben ser públicos y otros documentos que tienen que ver con las organizaciones sindicales. ¿Quién quiere contestar? Bueno, la verdad es que el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo del IFAI, ahora órgano, será un órgano del Estado, va a implicar un rediseño de la ingeniería, así que legislativa y constitucional. Es una nueva modalidad. Estábamos frente a 2 propuestas que parecían irreconciliables, pero afortunadamente se construyó un acuerdo donde quedara solamente la facultad de la asignación en el Senado de la República, o que fuera ratificación del Senado
a propuesta del Ejecutivo Federal. Hemos planteado un mecanismo mixto e inverso, en donde ahora el Senado hará una consulta pública con participación de los ciudadanos y una evaluación. Esto tendrá que determinarse al momento que se emita la convocatoria para elegir a los 2 nuevos consejeros, porque pasa de 5 a 7 integrantes el Consejo, y una vez que el Senado, por mayoría calificada, defina a uno de los propuestos para el Consejo, será presentado al Ejecutivo Federal para su ratificación o su rechazo. En caso de que el Ejecutivo rechace la propuesta del Senado, habrá una segunda propuesta por las 3/5 partes de la Asamblea, en donde esa propuesta pasará al Ejecutivo y donde tendrá la opción de ratificar o de objetar. Si objeta por segunda ocasión, regresa al Senado y ya el Senado resuelve por sí mismo el nombramiento. Este es un modelo distinto al que hasta ahora existía en nuestra Constitución, y creo que fortalece no solamente la corresponsabilidad en la división de poderes, sino particularmente le da fortaleza al Senado de la República. Y respecto a la segunda pregunta, aquí en cuanto a la rendición de cuentas de los sindicatos, se refiere estrictamente al manejo de recursos públicos. Es importante hacer la diferenciación, porque en la discusión que tuvimos en la reforma laboral estaba el tema de rendición de cuentas, incluso del manejo de las cuotas sindicales, que son recursos de los trabajadores. Aquí estamos hablando estrictamente de los recursos públicos que cualquier organización sindical pudiera recibir en especie o en efectivo, y sobre eso tendrá que rendirse cuentas, que era una de las grandes lagunas legales que teníamos en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos y su utilización. La mecánica constitucional. Al hacerlo a la inversa, el nombramiento es por el Senado. La objeción tiene el mismo efecto jurídico que el veto. Hoy se aprueba una ley y el Ejecutivo veta. La lógica constitucional es completamente diferente. Aquí se construye el nombramiento y el presidente, el concepto de objeción está explicado en la racionalidad de la dictaminación, que es la misma naturaleza del veto en ese tema. En el segundo tema, lo que trata la Constitución, el sistema de transparencia como entes públicos, es que se reciba dinero público. Cualquiera, llámese sindicato, fideicomiso, mandato o cualquier figura jurídica que se diseñara con una ingeniería legal o corporativa futura, hoy sí no tenemos duda que cualquier dinero del erario, solamente por recibirse, se va a transparentar. Y ese instrumento sí tiene una vinculación de manera directa con el tema de fiscalización. Estamos avanzando en el sistema de rendición de cuentas en la sociedad, no hay duda, se escuchó a la sociedad civil y a los especialistas, y en ese sentido se dictaminó y se razonó cada una de estas propuestas y llegamos a un acercamiento de los diferentes grupos parlamentarios. Senadores, buenas tardes. Para preguntarles, el hecho de que se haya aprobado esta iniciativa, que es de gran relevancia y por unanimidad, ¿qué le significa a todos ustedes? Primero, la verdad es que estamos muy contentos. Me parece que esto da el ejemplo de lo que está haciendo el Senado de la República. El Senado de la República está actuando con madurez, con responsabilidad política y está generando debates de altura. Esta comisión, y algunos de ustedes nos preguntaban cuándo va a sesionar, por qué no se ha dictaminado, y lo que hicimos fue favorecer, y me parece que el trabajo legislativo abierto ante la sociedad debe ser favorecedor del acuerdo, con un instrumento mucho mejor y que le dé resultados a la gente. ¿Qué hicimos? Había 3 iniciativas, hicimos primero un marco específico de qué era todo lo que nos unía, otro en zona gris y otros los temas que nos desunían. Se trabajó el dictamen desde el día 0, con una racionalidad de lo que nos unía, nos acercamos a los diferentes grupos parlamentarios, está definido cómo, cuándo, en dónde y el por qué. Hoy no existiría ninguna excepción, estamos convencidos de la figura y por eso se hizo definiciones en el dictamen exhaustivamente. Buenas tardes, senadores. Aunque sé que hay que esperar la reglamentación después de que se ejecute la aprobación, ¿cómo queda la capacidad sancionadora del IFAI?
sus alcances, sus facultades, sus... Sí, gracias. Perdón, es que les preguntaba a los senadores, pero a veces pues son técnicas, ¿no? El IFAI abiertamente pidió, tanto por escrito como cuando vino, el sistema del IFAI no es un sistema sancionador, ni lo es hoy, ni lo quiere en el futuro. El tema del acceso a la información como principio, con los principios internacionales, es un tema de responsabilidad política. Tan es así que no es el que pide tener la sanción, es mucho más allá. Él dice entrégala, no está reservada, puede otro órgano a sancionar al servidor público por la reserva, pero el tema es una responsabilidad política. El día de hoy dijo el IFAI que casi por excepción alguien no entregaba información. Se atentaba mucho más sustantivamente a que existiera la información, y a eso sí nos abocamos en el tema. Antes podías presentar a algún ente público y contestarte diciendo esa información no existe, y no existía el instrumento para la creación. Hoy es verificable y justiciable el que esa información exista, y si no, pueda llevarse al IFAI para que se cree. No se quería el sistema, insisto, sancionador, no lo quiso el IFAI, fue propuesto y fue una de las preguntas concretas. Hicimos un catálogo de preguntas, por ejemplo, al IFE. Al IFE le preguntamos, ¿quieres mantener la transparencia en los partidos? Porque había transparencia en los partidos, no es un sistema indirecto. ¿Prefieres que se vaya al IFAI o tú quieres que evolucione a un sistema directo como vemos los senadores? Vinieron a decir que preferían que hubiera unicidad y que esas facultades se dieran al IFE. Veíamos y vislumbrábamos una tensión institucional entre dos órganos autónomos que sería irresponsable solamente transitar y dejar dos sistemas. Así están la mayoría de las entidades federativas. Sí existía la transparencia en partidos por el IFAI estatal y sí por su IFE estatal. Pero los dos podían ser contradictorios y lo que hacía era anular el derecho de acceso a la información o había contradicción. El tema se resolvió de esa manera y el tema sancionador del órgano especializado fue, no lo quiero la sanción política, en todo caso otro órgano que sancione por acciones reiteradas. Lo que deseamos es un accionar para que exista la información. No se negaba, lo único que se decía es que no existía. Está atendido, fue un equilibrio, fue algo muy discutido en las comisiones previo, y yo creo que está satisfecho en el dictamen de la reforma constitucional. Sí, completando la información, mencionarles que en la parte de protección de datos queda como estaba, ¿no? Esa será una gran discusión que habrá que dar, que hemos platicado con nuestro amigo el senador Encinas, si luego el tema de protección de datos lo sacamos de este organismo constitucional autónomo. Creo sin duda que esa será una discusión que habrá que ver, que habrá que revisar la parte presupuestal. Cada organismo que creamos le cuesta al erario, entonces habrá que analizar a detalle si conviene quitarle esta parte o no. Yo creo que esa será una discusión que estaremos analizando y que estaremos platicando en los siguientes meses, pero sin duda el avance que se ha dado es un avance muy importante para el país. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Aquí sí me gustaría la opinión de los distintos partidos. Esto de las 3/5 partes, las 2/3 partes, ¿tiene que ver con las experiencias que han tenido con el IFE, con el nombramiento de ministros de la Suprema Corte, que se partidizan precisamente estos nombramientos, y si creen que verdaderamente esto funcione para que esto no suceda? Y dos, sí me gustaría que me dejaran claro, porque no me queda muy claro, cómo va a estar, por ejemplo, si el IFAI dice que en una campaña con recursos públicos se gastó de más, ¿cómo funciona esto al Tribunal Electoral para que se sancione o no electoralmente? ¿Cómo va este traslado de información de uno a otro? ¿Y qué tan importante va a ser la decisión del IFAI respecto a las decisiones de tribunal? A ver, la segunda. Ese tema fue advertido por uno de los consejeros del IFE cuando vino. Ese tema fue presentado hasta la litis constitucional, que decía yo que en ese momento ese problemario constitucional se adelantaba a un problemario legislativo. Dejarlo como se decía nada más, demándalo al IFAI o deja los dos, generaba violar otro principio constitucional, el de la equidad de la contienda electoral, igual de importante que el de acceso a la información. La responsabilidad
de una Comisión de Puntos Constitucionales y un Senado de la República que representa a las entidades federativas. El acercamiento de la renovación a una Constitución tiene que siempre lograr el equilibrio entre los principios constitucionales que se están trastocando. Concluyo, el elemento sustancial es que la información que ahora va a manejar el IFAE va a ser nada más un insumo. Se pidió por la sociedad que fueran inatacables y no fueran revisables por el Tribunal Federal Electoral. Hoy existe un sistema en el IFE con un reglamento específico y que la parte débil era que era indirecto, pudo evolucionar nada más a directo y ser revisado por el tribunal. Se decidió porque se le está dando facultades administrativas y jurisdiccionales, casi como Tribunal Constitucional al IFAE, en la materia de acceso a la información, pero no en la materia electoral. Se buscó y se racionaliza que en las leyes secundarias se cuidará el conflicto de las normas, para que no se violente el principio de equidad constitucional a través de la violación de topes de campaña y vincularlo en el procedimiento. Fue consultado el IFE y fue consultado el IFAE de qué manera podíamos acercar, les propusimos varios modelos constitucionales que bajaran a nivel de legalidad y quedaron satisfechos. Esa segunda etapa en la redacción seremos suficientemente cuidadosos para que no se rompa. Qué bueno que lo pregunta porque no era un tema así de sencillo de cuándo incluyen partidos. Estas modificaciones se tienen que hacer con una valoración siempre de principios constitucionales que sean efectivos y que no choquen entre ellos. Está atento, está atendido en el dictamen, están razonados con los dos órganos autónomos y seguramente la ejecución de la reforma constitucional ya después en la ley lo va a resolver. Porque tampoco se resuelve a nivel constitucional, o sea, ahí no sería técnicamente donde lo debes de poner. Está advertido en el dictamen y en la materia específica lo atenderemos y lo cuidaremos. Sí, muy rápido nada más. Respecto a la primera pregunta, en algunos de los foros de discusión que teníamos, que el doctor Cervantes con su gran equipo de trabajo hacían, era un estudio comparado, qué había pasado en los otros países con estos organismos. Dentro de estos organismos y otros constitucionalmente autónomos, encontramos, y yo así lo manifesté, algunos en la protección de derechos humanos, que al no alcanzar las mayorías en los congresos se optaba por dejarlos vacíos y empezó a ser un fenómeno en materia de derechos humanos, como estas comisiones protectoras de derechos humanos no alcanzaban la votación suficiente, se quedaban vacíos, se empezó a crear una tendencia. Nosotros pensando en que tener un amplio consenso, pero también a sabiendas de que pudiéramos no obtenerlo con las 2/3 partes, que son 86 votos, pensamos también en bajar esta calificación a 3/5 partes, que serían 77. Estamos seguros que con la disposición que hay en el Senado vamos a ampliar y vamos a tener un gran consenso en estos perfiles. Pero si no lo hubiera también, porque nos conocemos y luego la naturaleza nos traiciona, bueno, pues iríamos a estas 3/5 partes donde sería más fácil tener estos perfiles y recordar que en la tercera vuelta, bueno, pues ya no habría intervención del Ejecutivo y sería un tema exclusivo del Senado de la República. Se pensó, esa fue una de las consideraciones en las 2/3, 3/5, además de algunas otras consideraciones que tuvieron los senadores. Sobre la segunda, porque comparto plenamente lo que ha dicho el senador Cervantes. Yo creo que hay que evitar la confusión. La materia electoral, como lo establece la Constitución, es competencia exclusiva de otro órgano garante, que es el Instituto Federal Electoral. Y las sanciones y la evaluación de los actos que se presenten en la campaña los juzga el Tribunal Federal Electoral. No va a haber invasión de competencias y el órgano garante lo es para acceder a la información, no para emitir una resolución de carácter jurisdiccional. Sobre la otra pregunta, yo creo que efectivamente nosotros hicimos la valoración de las experiencias que hemos tenido en la designación de los consejeros del IFE y los ministros de la Corte, pero creo que ese no fue el objetivo fundamental de la propuesta en la que hemos aterrizado para definir a los consejeros del IFAE. Por supuesto ha habido experiencias buenas y malas en la selección de los integrantes de los órganos garantes. Todo el mundo siempre nos pone, por ejemplo, que nos tardamos un año en elegir a 3 consejeros del IFE, lo cual no estuvo bien, pero tampoco estuvo mal, porque algo tuvimos que ver en esa decisión, y lo cierto es que la demora tuvo que ver fundamentalmente con un objetivo que nos planteamos todos los grupos parlamentarios de impedir las cuotas de partidos
en la integración en ese momento de los 3 consejeros al Instituto Federal Electoral, y esa demora propició un consenso, porque los 3 consejeros, un año más tarde, salieron prácticamente por unanimidad. Ahora, aquí la situación es diferente, porque es imposible la cuota por partido, por una razón muy sencilla. Esta va a ser la única ocasión en donde elegiremos 2 comisionados, pero a partir del año que entra va a ser escalonada la renovación, se va a elegir 1, así es que el fantasma de la cuota, creo que en este caso está totalmente erradicado. Gracias, buenas tardes. Preguntarles a quien quiera contestarme, ¿cuál es la importancia de que se incluyan los partidos políticos? Porque durante años, en todas las reformas a la ley de transparencia, los partidos políticos le dieron la vuelta, después fue a través del IFE, en fin. ¿Cuál es la importancia de que se incluyan los partidos políticos? Si se están previendo que en las leyes secundarias se incluya que, como es dinero público, el 100% de los recursos vaya a través de esta. Pues la importancia fundamental es acabar con una de las áreas de opacidad que hay en el manejo de los recursos públicos. Y hoy todos los partidos políticos estaremos obligados a rendir cuentas del ejercicio, el destino de estos recursos. Y hoy va más allá. En la iniciativa que planteamos decíamos que los partidos debían ser sujetos obligados para dar cuenta de los recursos públicos y privados que manejen. Claro, ahí hay una discusión de litis en materia constitucional por hacer una excepción respecto a los demás entes que son los sujetos obligados, pero ya lo veremos en la ley reglamentaria. Nada más comentar que en ese tema ya no hay excepciones en la ley y que era una exigencia y una demanda de la sociedad que toda persona física o moral que ejerciera recursos públicos pudiera rendir cuentas del dinero. Yo creo que de esa manera es justo lo que hoy está señalando este dictamen de ley. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen que insista, pero fueron muy ambiguos en la respuesta a Omar de Milenio. O sea, yo sí quisiera saber, porque hacemos muchas cuestiones, celebran mucho lo de la transparencia, pero aquí la fuente lamentamos la opacidad que hay en el Senado. Entonces sí quisiera saber si hay por lo menos un compromiso de parte de los 4 principales negociadores de esta ley de transparencia para empujar el tema en el Senado de la República, porque si bien no hay excepciones, lo cierto es que aquí tampoco en el Senado de la República no hay un órgano que garantice la entrega de la información, y cuando uno hace solicitudes de información, entregan lo que quieren y cuando quieren. Entonces quiero saber si por lo menos se ha puesto sobre la mesa, si por lo menos cada uno de ustedes lo ha platicado con sus coordinadores parlamentarios, y si por lo menos está en el interés de ustedes de empujar esta agenda. Gracias. Con todo respeto, no es por lo menos, ya es un mandato constitucional. Ya no es por lo menos, ya no es si quieren, ya no hay ningún nivel de gobierno, no hay ningún poder, no hay ninguna figura jurídica que no tenga la obligación de tener el órgano y por lo tanto garantizar el acceso a una información. Está expreso en el apartado B del artículo 6º constitucional. Yo sí creo en la Constitución y es mucho más de voluntades, está en la Constitución, y en la manifestación de todos los grupos parlamentarios ni siquiera fue discusión si se excepcionaba el Senado o no. No conozco, en las iniciativas que hubieron excepción, no conozco una intervención de ningún senador que lo dijera que nos teníamos que exceptuar, no conozco nunca la voluntad de ningún grupo parlamentario que dijera que se excepcionara el Senado, o la Cámara de Diputados o el Congreso. No estuvo en la discusión. Es más, les puedo compartir, ese apartado que me parece que es la esencia de la reforma constitucional, nunca estuvo ni siquiera debate. De las 3 propuestas se construyó por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales una propuesta de redacción que se aceptó de inmediato. No hay excepciones.
lo que estamos buscando, y vamos definiendo el tema uno a uno, perdón el tecnicismo. No, imagínense que en la Constitución se pusiera y tiene la voluntad de que sí crean el órgano, pero si no lo crean y si tienen que manifestarse o no, no lo hay. Sé lo que se ha vivido, sé en algunos elementos de opacidad. Yo he siempre sido pro la transparencia hasta en el Congreso, uno debe ser congruente con su pensamiento. Insisto, no vi ningún grupo, ningún coordinador. Este inicio de transparencia lo encabezaron los coordinadores de los grupos parlamentarios, con 2 negociadores mínimos de cada grupo parlamentario en el acercamiento, y el método ya lo expliqué. En ningún momento hubo un asunto de excepción. Se modificará la Constitución, sacará la ley, se ejecutará, y esto aplicará también a los congresos estatales, ¿me explico? O sea, esto es al poder legislativo en los 3 niveles de gobierno en su avance. Es todo. Si hay tanta voluntad, ¿estarían de acuerdo a transparentar antes de que entre en vigor o incluso que se aprueben los recursos de cada uno de los senadores? ¿Estarían de acuerdo? Tú tienes en la ejecución de la ley y la Constitución, y la ejecución de la ley y la creación de ese órgano que, por lo que escucho, no es lo suficiente, se va a ejecutar. Era la misma discusión, por ejemplo, de partidos. Y aquí se hizo una pregunta, y oye, ya lo pasaste, entonces al IFA ya no va a funcionar. ¿O qué tiene de mérito ponerse los partidos políticos? Yo les pediría la reflexión técnica. Se puso en la Constitución, se generó toda la amplitud que pidió la sociedad. Pues pudiéramos de agarrar el dictamen con toda la matriz de todas las solicitudes, están en nivel de Constitución. No hay manera de hacer una excepción. Y en el camino de la ley y en la ejecución, todos los órganos van a advertirse cómo se va a hacer la modificación constitucional. Lo que se pretende es hacer muy rápida. Inmediatamente pasaremos en las leyes, las que le correspondan a la ley general, una ley específica que genere, una ley que genere también la manera en que las entidades federativas no tuvieran la capacidad de decir qué más o qué menos de opacidad. Se está un modelo integral de responsabilidad. Se va a ejecutar, va a ser en tiempo y forma, y sin duda va a dejar satisfecho a la ciudadanía. Se escuchó a las organizaciones especializadas y en base a eso es como se construyó. Mil gracias, ¿no?